Buenas compañeros y compañeras. Hoy vamos a platicar sobre las NIAS 810. Vamos a comenzar. Surgen las normas internacionales de auditoría, un estándar internacional omitido por el comité IASSB, que significa el International Auditing and Assessment Standard Board de la IFAC, International Federation of Accountants, el cual se considera un conjunto de requisitos y cualidades personales y profesionales que debe tener un contador y auditor al realizar su trabajo. Entonces, las normas de auditoría son medidas establecidas por la profesión y por la ley que instauran la calidad de los procedimientos y los objetivos que se deben alcanzar en la auditoría. Vamos a continuar con los objetivos. Los objetivos del auditor son determinar si es adecuado aceptar el encargo para informar sobre los estados financieros resumidos. 2. Si se le contrata para informar sobre unos estados financieros resumidos. 2a. Formarse una opinión sobre los estados financieros resumidos basada en una evaluación de las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría obtenida. 2b. Expresar claramente dicha opinión en un informe escrito que describa a sí mismo el fundamento de dicha opinión. Continuamos con la naturaleza de los procedimientos. El auditor realizará los siguientes procedimientos, así como cualquier otro tipo de procedimiento que pueda considerarse necesario como base para su opinión sobre los estados financieros resumidos. Primero, evaluar si los estados financieros resumidos revelan adecuadamente el hecho de ser resumidos e identifican los estados financieros auditados. 2. Cuando los estados financieros resumidos no vienen acompañados de los estados financieros auditados, evaluar si describen claramente, primero, 2a, de quiénes se pueden obtener los estados financieros auditados o el lugar en que están disponibles. 2b, la disposición legal y reglamentarias que especifican que no es necesario que los estados financieros auditados sean puestos a disposición de los usuarios a quienes se destinan los estados financieros resumidos y que establecen los criterios para la preparación de los estados financieros resumidos. 3. Evaluar si los estados financieros resumidos revelan adecuadamente los criterios aplicados. 4. Comparar los estados financieros resumidos con la correspondiente información de los estados financieros auditados para determinar si concuerdan o si pueden ser recalculados a partir de la correspondiente información de los estados financieros auditados. 5. Evaluar si los estados financieros resumidos han sido preparados de conformidad con los criterios aplicados. 6. Evaluar teniendo en cuenta la finalidad de los estados financieros resumidos, si contienen la información necesaria y si su nivel de agregación es adecuado, de forma que no induce a error en las circunstancias. 7. Evaluar si los estados financieros auditados están disponibles sin excesiva dificultad para los usuarios a quien se destinan los estados financieros resumidos, salvo que las disposiciones legales o reglamentarias dispongan que no es necesario que sean puestos a su disposición y establezcan los criterios para la preparación de los estados financieros resumidos. Continuamos con la información en documentos que contienen estados financieros resumidos. Primero, el auditor leerá la otra información incluida en un documento que contenga los estados financieros resumidos y el informe de auditoría correspondiente, con el fin de considerar si existe una incongruencia material entre la otra información y los estados financieros resumidos. 2. Si el auditor identifica una incongruencia material, determinará si debe ser revisados los estados financieros resumidos o la otra información. Si el auditor detecta que la otra información necesita ser revisada, el auditor discutirá la cuestión con la dirección. Continuamos con el informe de auditoría sobre los estados financieros resumidos. Los elementos del informe de auditoría. Primero, el informe de auditoría sobre los estados financieros resumidos incluirá los siguientes elementos. Primero, un título que indique claramente que se trata de un informe de un auditor independiente. 2. Un destinatario. 3. Identificación de los estados financieros resumidos sobre los que el auditor informa.
incluido el título de cada estado que se incluye en los estados financieros resumidos. 4. Identificación de los estados financieros auditados. La expresión clara de una opinión. 6. Una declaración que ponga de manifiesto que los estados financieros resumidos no contienen toda la información a revelar requerida por el marco de información financiera aplicado para preparar los estados financieros auditados y que la lectura y consideración de los estados financieros resumidos y del informe de auditoría correspondientes no equivale a la lectura de los estados financieros auditados y del informe de auditoría correspondiente. 7. Una declaración que el auditor es responsable de expresar una opinión basándose en los procedimientos de auditoría aplicados de conformidad con esta NIA sobre si los estados financieros resumidos son congruentes en todos los aspectos materiales. 8. La firma del auditor. 9. La dirección del auditor. 10. La fecha del informe de auditoría. Ya por último, forma de la opinión, una conclusión sobre la base de la evaluación de la evidencia obtenida al realizar los procedimientos mencionados de que es adecuada una opinión no modificada sobre los estados financieros resumidos, permite al auditor expresar una opinión que contenga una de las frases complementadas. La práctica generalmente aceptada en la jurisdicción de que se trate puede influir en las decisiones del auditor sobre las frases utilizadas. Vale, compañeros y compañeras, ya para recapitular, ¿qué son las NIAs? Son los criterios aplicados por la dirección para la preparación de los estados financieros resumidos. Son los estados financieros auditados por el auditor de conformidad con las NIA y de los cuales derivan los estados financieros resumidos. Muchas gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado mucho. Vamos a continuar subiendo más videos, entonces esperen más contenido en el futuro. Suscríbanse, le den like. Hasta la próxima.